de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por 15 minutos. Adelante, senadora. Con permiso de la mesa, antes de iniciar la lectura del presente dictamen, informo a este Senado que por acuerdo de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda y por consenso con todas las fuerzas políticas del Senado, se presentó un adendum que ya fue presentado correctamente y legalmente a la mesa y está publicado ya en la Gaceta. Muchas gracias. En este día histórico para nuestra patria, 21 de febrero de 2019, me dirijo a los integrantes de la 64ª legislatura del Senado de la República y al pueblo de México para presentar ante este Pleno, en representación de la Comisión Dictaminadora de Estudios Legislativos Segunda, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. En México la violencia es hija de la corrupción del Estado. Urge una refundación nacional, un nuevo pacto social, una nueva democracia, un Estado que proteja a sus ciudadanos y recuperar la confianza en la autoridad, porque hoy autoridad y crimen organizado es lo mismo. Reflexión de Javier Sicilia. La Guardia Nacional es un tema controversial y sensible. No puedo leer este dictamen solo con la frialdad técnica que justifica la constitucionalidad y la convencionalidad, porque no refleja en lo profundo el sentimiento de nuestro pueblo en lo que busca redimir con la Guardia Nacional. Por lo que le pido a mi pueblo y a los compañeros con quien comparto este Senado, me permitan presentar este dictamen con poesía. Como en el fondo de la vieja gruta, perdida en el riñón de la montaña, desde hace siglos silenciosamente cae una gota de agua. Así, aquí en mi corazón oscuro y solo, en lo más escondido de la entraña, oigo caer desde hace mucho tiempo lentamente una lágrima. ¿Por qué resquicio oculto se me filtra? ¿De cuáles fuentes misteriosas mana? ¿De qué raudal fecundo se desprende? ¿Qué remoto venero me la manda? Porque siento que cae así, lágrima a lágrima, tan fuente inagotable de ternura, tan vena de dolor que no se acaba. Ahora sé que no soy yo, son los que fueron, esos más de 38,000 desaparecidos, esos más de 250,000 homicidios, más de 800 feminicidios, aproximadamente 500,000 personas involucradas en la trata de personas, de las cuales 70,000 son niños y niñas sujetos a explotación sexual. Por lo menos se han localizado 280 fosas clandestinas y desconocemos las cifras reales de cuerpos que han sido disueltos en ácido o quemados para no dejar rastro. Es este México nuestro el que me duele. Permítame, senadora, un momento. Ruego a la Asamblea poner atención a la oradora y a los asesores que se encuentran en el Pleno. Les solicitamos poner atención, guardar el debido orden y silencio. Gracias. Es este México nuestro el que me duele, tan lastimado, tan violento, tan herido, tan corrupto, tan impune. En México se cometen aproximadamente 33 millones de delitos al año. Menos de 2 millones son denunciados. De estos 2 millones, un poco más de 200,000 son consignados. Así las cosas, tenemos un marco de impunidad del 99% de los delitos que se cometen. Es este sufrimiento humano que en mí dejó sus marcas, sus desesperaciones, sus angustias, sus gritos, sus blasfemias, sus plegarias. Es mi herencia la que llora en el fondo del alma. Y es esta herencia maldita la que estamos obligados a terminar. ¿Cuánto tiempo más se va a prolongar esta mortandad? ¿Cuántos padres y madres se quedarán sin hijos? ¿Cuántos niños y niñas serán reclutados por el narcotráfico?
y por la trata de personas. ¿Cuántas familias tendrán que vivir duelos sin cuerpos presentes y cuántas madres más vamos a ignorar mientras suplican, a veces con llanto y a veces con alaridos de fiera herida, buscando justicia para sus hijas víctimas de feminicidas? Lo que estamos padeciendo en México es peor que una guerra. Es una siniestra conspiración orquestada a los más altos niveles del poder, diseñada para el beneficio de los peores intereses y prácticas humanas. Lo urgente es construir una nueva política de seguridad ciudadana, centrada en las víctimas, que garantice el respeto a los derechos humanos, tal y como se desprende con la Guardia Nacional, que es una fuerza intermedia entre el diseño militar clásico desarrollado para una guerra convencional y los cuerpos civiles de seguridad pública estructurados para enfrentar amenazas no tradicionales o de mayor violencia, como la delincuencia de terrorismo, la delincuencia organizada y el narcotráfico, entre otros, con la característica de la disciplina, la organización y el adiestramiento militar, pero con parámetros de conducción, evaluación, calificación y fiscalización civiles. El carácter civil de la nueva Guardia Nacional está garantizado por 3 elementos estructurales. 1, por definición constitucional, el hecho de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil electo, el presidente de la República. 2, los presuntos responsables de delitos que capturen los integrantes de la Guardia Nacional serán presentados y procesados ante ministerios públicos y tribunales civiles no militares. 3, en caso de abusos de autoridad o violaciones graves de derechos humanos de los miembros de la Guardia Nacional, estos serán procesados ante la justicia civil conforme a las leyes nacionales vigentes y los tratados internacionales en la materia. Sin embargo, la mejor estrategia de seguridad no es prioritariamente policial o militar, sino social. La fórmula es 80-20, 80% programas sociales y de desarrollo económico y 20% reformas al sistema de seguridad, procuración y administración de justicia. Es menester aclarar que las comisiones dictaminadoras no somos indiferentes ante las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos ni de los estándares internacionales existentes en materia del uso de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. De hecho, es precisamente por la importancia que le reconocemos al mandato constitucional emanado del párrafo 3 del artículo 1 constitucional, que impone a todas las autoridades del país el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, que tenemos la confianza para afirmar que el proyecto de Guardia Nacional contenido en el dictamen es apegado a los principios del derecho internacional sobre los derechos humanos. Para justificar lo anterior, tomaré como base un parámetro obligatorio, la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contenida en la sentencia del caso Alvarado Espinosa y otros contra México de 28 de noviembre de 2018. En esta resolución, la Corte Interamericana reiteró una serie de razonamientos que ha venido formulando en su doctrina jurisprudencial sobre la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y reconoció que tal participación constituye una regla que admite excepciones, siempre y cuando sean justificadas a la luz de 4 requisitos que imponen que la participación de las Fuerzas Armadas sea: inciso A, extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Inciso B, subordinada y complementario a las labores de corporaciones civiles. Inciso C, regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación de la materia. Y D, fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. De una adecuada lectura del proyecto se puede concluir que el proyecto de Guardia Nacional se apega al criterio fijado por el Tribunal Supranacional. En efecto, primeramente, el proyecto establece un uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de carácter extraordinario temporal, pues la Guardia Nacional será una institución meramente de carácter civil que únicamente contará con la participación del Ejército en tanto se integre plenamente su organización, para lo que se establece un plazo de 5
años, en la cual, una vez fenecido, implicará la reintegración de los elementos del ejercicio a su dependencia de origen. Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas será subordinada y complementaria, en tanto que se encontrará bajo el mando de autoridades civiles, ya que la dependencia del ramo de seguridad será la responsable de formular el programa nacional, así como los programas operativos, políticas, estrategias y acciones. Además, contará con una instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las Secretarías de Seguridad, Marina y Defensa. En cuanto al tercer requisito, la Guardia Nacional se encontrará debidamente regulada y subordinada al principio de legalidad, ya que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir las leyes sobre su organización, disciplina y profesionalización, así como la ley para el uso legítimo de la fuerza, garantizando el respeto a los derechos humanos y formación. Así, la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores y el respeto irrestricto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones. La Guardia Nacional estará permanente fiscalizada, en primer lugar porque será facultad del Senado de la República analizar el informe que anualmente deberá rendir el presidente de la República sobre las actividades de la Guardia Nacional, así como analizar y aprobar la estrategia de seguridad pública, y en segundo lugar porque el Congreso de la Unión estará obligado a establecer medidas de evaluación, control y supervisión necesarias a través de la legislación secundaria. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, asumimos riesgos, retos y avanzamos en la reconstrucción del Estado mexicano. Por primera vez en la historia de nuestro país, en el marco de la discusión del presente dictamen, se realizaron reuniones con el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina y de Seguridad Pública. Abrimos una semana este tema al Parlamento abierto. Escuchamos todas las ideas, opiniones, experiencias. Se recibió a los gobernadores de diferentes estados de la República para conocer su pensamiento y posición política respecto a la Guardia Nacional. Reconozco la disposición y buena voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en este Senado. Su responsabilidad y compromiso con México ha estado presente y lo estará en el transcurso de esta jornada. Ha sido una semana intensa, días y muchas horas de diálogo. Hay mucho por hacer. Y la sociedad mexicana también debe entender que ha llegado el momento de asumir nuestra responsabilidad, hacer lo que nos toca, porque el mejor programa de pacificación nacional y de seguridad de México empieza en cada familia a partir de ya. En unos minutos se iniciará la discusión del presente dictamen. Las voces que se plantearán aquí lo harán con el irrestricto respeto y amor a México. Lo único que quiero decirles, estimadas compañeras y compañeros, es que iniciemos esta histórica jornada con una idea común: el fortalecimiento del Estado mexicano y la búsqueda de la paz. El México que tendremos será el que seamos capaces de construir. Por lo menos hoy esta responsabilidad recae en nosotros, 128 mujeres y hombres, representantes del Pacto Federal y de millones de mexicanas y mexicanos, cuyo destino está en la decisión que tomemos juntos. Vamos, pues, por un México de paz, de solidaridad, por un México donde sea hermoso nacer y morir, por un México de justicia, sin odio ni venganza. Se puede no estar de acuerdo en muchas cosas, pero hoy solo habrá dos clases de senadores: los que se comprometen y los que no se comprometen. Es tiempo de hacer el bien para todas y para todos. Es nuestra gran oportunidad de cerrar el camino al mal y darle una oportunidad a nuestro ensangrentado país, una oportunidad para vivir en paz, para servir al prójimo con amor, una oportunidad de hacer política para redimirnos como seres humanos. Y entonces habrá valido la pena luchar
llegar, nacer y hoy coincidir. Sí, queridas amigas y amigos senadores, querido pueblo de México, a esta tribuna llegué también para hablar de fe, de esta fe mía, que tiene 1000 raíces en la fértil tierra del pasado distante, no en la fe dominguera que me hacía levantarme a las 6 para ir a misa, como una condición para pasear más tarde, no la fe que trataban de inculcarme a fuerza para que no creciera como los animales. Esta fe es más simplista, es más amable, no establece ni premios, ni castigos, ni rituales, es fe sin metafísica insondable. Es una fe construida solo de cosas fáciles. Amar, amar y conocer, soñar y deleitarse, amarlo todo, sin esperar por eso que nos amen. La vieja idea de Buda, la de Cristo, la de Gandhi. También yo hablo de fe. En medio de tanto odio y tanta muerte, he venido a hablar de mi fe en el pueblo de México. He venido a hablar de mi fe en la transformación cultural pacífica de México y he venido a hablar de mi fe en los políticos que hoy representamos a la humanidad completa en este Senado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Ana Lilia Rivera.